el segmento Diálogos del Montonero. Bueno, el lugar que se ha creado para conversar sobre los diferentes problemas que atraviesa la República. Aquí tratamos los temas económicos, los temas sociales, los temas institucionales, los efectos de esta pandemia que no culmina y de esta mega recesión que empieza a asustar a todos los peruanos. Y bueno, también los temas institucionales y los temas políticos. El día de hoy, para hablar de estos temas, hemos convocado al exministro de la República, excongresista, el señor Carlos Brus, un reconocido político en los últimos periodos de la democracia, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta conversación. Buenas tardes, señor Carlos Brus, gracias por aceptar esta conversación. Gracias a ti, Víctor. Bueno, señor Brus, mi primera pregunta es la siguiente. Bueno, se ha levantado esta ola de crítica por las restricciones a los derechos de los mayores de 65 años, ¿no? Y de alguna manera se ha presentado una acción de amparo por el señor Gersi, pero en general hay una especie de reacción ciudadana alrededor de los derechos de los mayores de 65 años. La pregunta que le hago es, ¿no? Defendiendo el derecho de los mayores de 65 años, sus derechos constitucionales, ¿acaso no ha llegado la hora de señalar que el estado de emergencia y la restricción de los derechos constitucionales ya no se justifican en este momento el desarrollo de la pandemia? ¿Qué podría comentar al respecto? Yo estoy de acuerdo contigo. Estamos ya en una etapa en la cual está claro que cada uno se cuida, que el Estado no tiene la capacidad de físicamente ponerte un tapabocas en todo momento. El Estado ha cumplido en decirte estos son los riesgos, estas son las personas vulnerables, esta es la forma como tú tienes que protegerte. Y por lo tanto, cada ciudadano ahora le toca protegerse. Entonces, tener una disposición segmentada para los mayores de 65 años es incongruente y además estúpido, porque se dice que las personas mayores de 65 años solo pueden salir 3 veces por semana. Ah, bueno, y que el policía va a contar, tiene que llevar una anotación, una libreta, cuándo es que sale cada anciano de su casa. En segundo lugar, dice que solamente puede estar a 500 metros de su casa. Hay que agarrar una wincha para ver si está a 500, no 600 y no 1000. Entonces, son el tipo de disposiciones absurdas que ya no tienen sentido. Estamos en el momento en que cada uno asume sus riesgos, porque así como hace con los ancianos, o con la gente mayor de 65 años, que los obesos también somos gente de riesgo, los diabéticos también, los hipertensos también. Entonces, que a todos hay que meterlos de nuevo a su casa, no tiene sentido. El Estado que ha cumplido y cumple con su deber de manifestarle a todo el mundo sus riesgos y la forma de evitarlos. Le toca ahora a cada ciudadano y que se dedique el Estado y la policía a su trabajo y no a limitar libertades que además son inconstitucionales. Tú no puedes discriminar por razón de tu edad a la gente. Y fíjate, a un restaurante, entonces, una persona de 65 años no puede entrar a un restaurante. Entonces, una familia que quiere salir con la familia, porque la estabilidad emocional es parte de la salud pública también. Al abuelo de 65 años o al padre de 65 años, pues 65 años tampoco es un anciano, ¿eh? Yo tengo 63, me faltan 2 y no soy anciano. A esa persona, no, él no puede salir con la familia, él tiene que quedarse en la casa solo, no tiene sentido. Señor Brus, entonces es hora de restablecer las garantías constitucionales. Uno siente que ya esto no puede continuar más. Es decir, plenas garantías constitucionales. ¿No le parece? Es verdad, ya no tiene sentido. Ya la etapa de emergencia como tal, en el sentido de un hecho que no conocíamos, ya pasó, ya sabemos a lo que nos enfrentamos, ya sabemos los riesgos, ya sabemos que de verdad uno se muere si no se cuida, y es cuestión del ciudadano, ¿no? Y que el Estado se dedique más bien a mejorar la infraestructura sanitaria. Ahora, ya digamos entrando ya a los temas de mediano y largo plazo, el día de hoy, mire señor Brus, la institucionalidad está más debilitada que antes del referéndum y de las reformas constitucionales, antes del cierre del Congreso. El día de hoy la política se ha envilecido de tal manera que casi ya no hay diálogo, no existen diálogos, no existen interlocutores, no existen actores de la política.
Pero algo más. Yo recuerdo que en los últimos 20 años se solía hablar que en el Perú había una crisis política perpetua, pero la economía, el crecimiento corría por cuerda separada. Hoy estamos en la peor mega recesión de los últimos 90 o 100 años. Se va a destruir un 15% del PBI, se ha destruido 7 millones de empleos, 10% de déficit fiscal, una deuda pública que llega al 40%. Mi pregunta es, usted que ha sido exministro, ha sido congresista, ¿no? Ha sido congresista, ha sido miembro de nuestra élite política en los últimos 20 años. ¿Cómo hemos llegado a esto? ¿Cómo se ha llegado a esta situación? En efecto, don Andrés, no podemos ocultar la gravedad de la situación. Cómo hemos retrocedido tanto en tan poco tiempo. Y todo lo que nos va a costar reconstruir, no para estar mejor, para estar como estábamos antes, que no estábamos bien, pero por lo menos estábamos mejor de ahora. Uno no llega a entender, y en todo sentido, no solamente el económico, que tú has hablado muy bien, que esto es peor que la guerra con Chile, sino el político. No hemos mejorado nada, hemos empeorado. Todas las reformas que se comentaron, inclusive el cierre del Congreso, yo, mira, lo tomé siendo una persona perjudicada por cierre del Congreso, pues dije, bueno, si esto es para bien del país y la institucionalidad mejora, bueno, en buena hora, nos vamos. Pero estamos peor. Fíjate, estas elecciones tú lo ves, los partidos han sido incapaces de presentar candidatos propios y han tenido que hacer así un headhunting de personalidades independientes para ponerles el polo del partido y presentarlos como candidatos suyos. Entonces, al final, ¿qué va a ocurrir? Si sale elegido alguno de estas personas, no va a salir elegido con una votación muy alta, por lo tanto va a tener bancada pequeña, por la cantidad de dispersión de votos que va a haber, y una bancada pequeña a que este candidato ni siquiera conoce. Entonces, de nuevo, va a haber un divorcio entre ejecutivo y legislativo, una dispersión de bancadas, y no sé de qué manera la gobernabilidad puede poder afianzarse así. Ahora, digamos, se suele decir que, bueno, la mayoría de los constitucionalistas, incluso el suscrito también comparte esa opinión, el cierre del Congreso fue inconstitucional en la medida en que la figura de la denegación fáctica no está considerada, más allá de que el tribunal lo haya constitucionalizado, ¿no? Entonces se suele decir que de un hecho inconstitucional no va a devenir una mayor institucionalidad, sino un deterioro generalizado de la institucionalidad, que es lo que estamos viendo. Pero la gran pregunta que surge es, todo empezó con el cierre inconstitucional del Congreso. Yo recuerdo, señor Bruce, en la segunda vuelta del 2016, el Perú era visto como un país privilegiado. Las dos derechas, una derecha popular y una derecha empresarial y tecnocrática, pasaron a la segunda vuelta, ¿no es cierto? Entonces lo que se veía era la tierra prometida en el Perú. Lo decían todo el mundo cuando el chavismo avanzaba en toda América Latina. Entonces, ¿cómo se gestó esta situación? ¿No? Dos derechas que llegan, una al Congreso, otra al Ejecutivo, y finalmente la administración Vizcarra y este deterioro generalizado. Mira, uno cuando revisa lo ocurrido, se agarra la cabeza y dice, ¿cómo pudo pasar esto? Efectivamente, la amplia mayoría del Congreso que compartía una misma visión en materia económica, reconocía a la inversión privada como la generadora de la riqueza. Es decir, quizás discrepábamos en algunos temas políticos, o nosotros éramos un poquito más liberales, ellos un poquito más conservadores, pero eso era un problema social. En la materia económica, no te puedo señalar una diferencia. Pensábamos exactamente lo mismo. Al final, bueno, ganó Kuczynski. Yo entiendo que un candidato que no pierde, eso duele, pero en fin, te puede pasar días, puede pasar semanas
o hasta algunos meses, pero eso se pasa, pues, porque hay que pensar en el país. Pero resulta que en esta fuerza del fujimorismo esto no pasó, esto continuó y continuó de una forma irracional, porque si el país con una mayoría sólida de derecha, con un gobierno de derecha, avanzaba en estos años y traía progreso y retrocedía la pobreza, ¿quién va a estar en la primera opción para el siguiente gobierno? El que represente la misma línea política. No iba a ser Verónica Mendoza, no iba a ser el APRA, no, iba a ser alguien de esta posición. Por lo tanto, Keiko Fujimori hubiera estado, porque ya era el personaje político más votado del país, ella ya lo era, y lo fue sólidamente por muchos años. ¿Y cómo te explicas que ahora sea uno de los personajes políticos con mayor rechazo y encima terminó detenida? Con una detención de la cual yo no estoy de acuerdo, pero para que veas la suma de errores que lo ha llevado a esta catástrofe, es algo incomprensible. Es una tragedia para la República que en realidad dos fuerzas que pudieron concertar para construir en mediano y largo plazo, bueno, en este periodo se produjeron dos intentos de vacancia, la renuncia de un presidente, el cierre inconstitucional del Congreso y ahora el rechazo a una vacancia frustrada. Es decir, se ha producido todo, pero no solamente eso, se ha dinamitado hasta la macroeconomía, algo que era el orgullo, era lo último que nos quedaba, ¿no? Hay esa sensación general, usted comparte esa visión pesimista, un poco para afirmar el diagnóstico, pero optimista en el sentido que solo queda una salida, es decir, la reconstrucción del país bajo un esquema, ¿no? Sí, mira, efectivamente, uno no puede creer lo que ha ocurrido ni en la situación en la que estamos. El retroceso que hemos tenido después de tanto esfuerzo y sacrificio es realmente increíble. Nadie en su peor pesadilla pudo pensar que íbamos a acabar estos 5 años de esta manera, ¿no? Y como tú bien dices, más bien todos éramos optimistas en que ahora sí se podían hacer estas reformas de segunda generación que se necesitaban para acabar de armar el modelo. Y mira el retroceso en el que hemos estado. Pero eso no es lo peor. Lo peor es que mirando hacia adelante uno no ve la cosa clara. Uno ve, por lo pronto este gobierno va a terminar en julio del próximo año sin hacer nada. Sin Actualmente hacer nada. Ni una Mira, es suficiente que ya no cometan más errores. Eso es, ya déjenlo así nomás y que el hombre se vaya a su casa. Eso no vamos a avanzar. Pero como está ahorita la vitrina política, son cuánto, creo que 14 candidatos o precandidatos ya en carrera. Esto va a ser como una elección regional, donde los que pasen en segunda vuelta va a ser uno que obtuvo 21% y el otro que obtuvo 15%, lo cual significa que todos van a tener bancadas pequeñas, 10 bancadas en el Congreso, 8 bancadas, que es inmanejable, ya lo estás viendo tú en este Congreso. Un Congreso con las características del Perú no puede tener más de 4 o 5 bancadas, sino no se puede hacer nada a nivel del Congreso. Entonces, vamos a tener bancadas fraccionadas. El que salga elegido no va a controlar más del 10-20% del Congreso. Con Kuczynski tenía 19 congresistas. Yo era jefe de la bancada de gobierno, 19 congresistas, y fíjate cómo acabó. Entonces, hacia adelante la gobernabilidad se ve terrible. La única esperanza que tengo es que los políticos peruanos aprendamos un poco de las democracias parlamentarias. Sin serlo, cuando gana un partido, en Europa, donde hay estas democracias, el Congreso tiene que elegir al primer ministro. ¿A quién eligen? Al líder de ese partido. Pero no lo eligen hasta que él tenga mayoría de votos en el Congreso. Para lo cual tiene que conversar con las otras bancadas, ponerse de acuerdo, ofrecerle ministerios, cambiar el plan de gobierno para incluir la idea de ellos, las ideas de ellos, las banderas que ellos quieran incluir,
y solo cuando ya aseguró una alianza que le asegura mayoría de votos en el Congreso, va al Congreso y pide el voto de investidura, que es una figura que son propias de la democracia parlamentaria, pero que la incluyeron en la Constitución, una democracia que es presidencialista. Entonces, vamos a tener que hacer que el presidente que salga elegido converse con el que haya salido segundo, el que haya salido tercero, busque armar una coalición y tener una mayoría en el Congreso, porque si no esto ya está claro que no se va a poder gobernar. Y de esa manera buscar tratar de recoger los pedazos y armar lo que se pueda en los próximos 5 años. De lo contrario, esto no tiene futuro. Ahora, una de las cosas que preocupan, usted está planteando, digamos, el escenario en el cual de alguna manera llegan los mejores a una segunda vuelta en la cual el sentido común se impone y se busca, a pesar de esta fragmentación, una salida viable. El gran problema, señor Bruce, es que una de las características de esta campaña es que es una campaña de personalidades, ¿no? Es decir, esta política en base a personas que relativiza los programas, los colectivos partidarios, como que se ha consolidado y se consolida o se lleva al extremo en esta elección. Mire, yo trato de ver a los candidatos y en realidad son personas, muchos de ellos que se han inscrito en partidos, ¿no? Es decir, la tan mentada reforma política, ¿no?, que se planteó en el referéndum y en las reformas constitucionales, lo que han producido es un escenario trágico, absolutamente trágico, ¿no? Si uno mira, claro, digamos, la novedad es que hay muchos más candidatos de centro derecha y pro mercado, pero igual la relación con la política es uno de los talones de Aquiles de nuestra democracia. ¿Cómo ve usted estas candidaturas de personalidades? Es una elección de personalidades, menos de programas, menos de partidos y colectividades. Es verdad. Y aquí quiero señalar cómo el presidente Vizcarra usaba la bandera de la reforma política como un objetivo, y hago cuestión de confianza por esto. Una vez que cerró el Congreso, se acabó el tema. Ya no es un tema primordial en su agenda, lo que nos lleva a pensar que quizás ese era el motivo, esa era la banderita, pero no era la intención, sino la intención era otra. Pero en fin, ese ya es el pasado. Hacia adelante, efectivamente, coincido contigo y no vaya a ocurrir que por primera vez, creo, la derecha va a estar más fragmentada que la izquierda. Y eso no es bueno para las opciones que hay en el país. Espero que de aquí a que se inscriban las candidaturas a diciembre, empiece a decantar un poco las cosas, algunas personas conversen, se junten un poco algunas alianzas para que no haya tantas candidaturas en el mismo caso. Mira, lo curioso que dentro de un partido hay 2 precandidatos, ¿no? El partido Todos por el Perú está inscrito como precandidato Fernando Siones y Pedro Cateriano. Entonces, a ese extremo ya estamos llegando. Con problemas ante el Jurado Nacional de Elecciones para definir las inscripciones, ¿no? Así es. No se sabe quién es el personero. Uno se inscribió con un líder del partido, el otro se inscribió con el otro y no se sabe quién es el oficial. Pero estamos llegando a ese extremo, que inclusive ya ni siquiera es un candidato por partido, y algunos hay hasta 2. Entonces, tenemos que combatir esa dispersión y esperar. Ya, y este es un acto de fe, porque no estoy tan seguro que se vaya a dar a esperar que el que salga elegido tenga la capacidad de darse cuenta, en primer lugar, de que solo no va a poder y que en la campaña no se hayan abierto heridas que después no se puedan cerrar y se converse para armar coaliciones de gobierno. Si no, esto no tiene sentido. No es fácil, Víctor. Yo se lo dije a Pedro Pablo Kuczynski después que fue elegido y antes que asuma el cargo de presidente. Cuando me nombran jefe de la bancada, entonces tengo una reunión con él y me dice, mira, estas leyes me tienes que ayudar para sacar estas leyes en el Congreso. Le digo, pero Pablo, con 19 votos no me pidas sacar una ley del Congreso. 19 de 130 no tengo votos
para poder ni siquiera acercarme a asegurarte que esto pueda salir. Tenemos que hacer una coalición. Y yo se lo dije, yo había conversado con gente del APRA y Acción Popular, y como cosa mía le dije, oye, si es que se le ofreciera algún ministerio, incluir sus banderas, sus ideas, ¿ustedes aceptarían hacer una coalición de gobierno? Mira, sí, si nos proponen seriamente, sí lo podríamos considerar. Y se lo dije, pero ¿cuál es la salida? Es porque con la mayoría aplastante que tienes al frente, a la cual no puedes confiarle todo, y además no debes confiarle todo, tiene que haber un balance en todo esto. Juntémonos, APRA, Acción Popular, APP, algún otro grupo. Nunca vamos a ser la mayoría, pero por lo menos seremos 40, 50, que es un contrapeso a los 70 que están al frente. No quiso. Dijo, no, esto me quita a mi poder, ellos me van a imponer ministros. Digo, no te los imponen. Te ofrecen una terna, tú escoges de esa terna. No te gusta esa terna, te proponen otra, hasta que tú escojas al personaje que te parezca adecuado. Y todo se conversa. Pero en el Perú no hay esa capacidad de conversar, no hay esa capacidad de ceder. Estoy seguro que hoy día Pedro Pablo debe haberse arrepentido de no haber tomado esa decisión, y creo y espero que eso sirva de lección para los siguientes que vengan, que ese es el camino para que el Perú tenga gobernabilidad. Este detalle, no sé cómo llamarlo, este pasaje de la relación que usted mantuvo con PPK, lo que revela pues es la relación de la política con el tecnócrata, del político, de la política con el personaje o la personalidad, ¿no? Y de alguna manera, por ejemplo, eso es lo que faltó en esta crisis, o lo que ha faltado en esta acumulación de crisis. La regla general es faltó política, se impuso la antipolítica, la no política, no sé cómo llamarlo, la antipolítica, ¿no? Es decir, y ya pues con el cierre del constitucional del Congreso y todas estas cosas, ya las cosas llegaron al paroxismo, ¿no? Porque Lo que pasa es que el tecnócrata cree que si al agua le echa los componentes químicos siempre va a salir el líquido que él cree, ¿no? Que todo va a ir bien. Cuando eso no es la norma. La norma te dice que algo va a ir mal, que algún escándalo se va a armar, no por culpa tuya necesariamente, por culpa de alguien dentro de tu gobierno. Alguna crisis vas a tener 100% seguro, eso es lo más seguro. Lo inseguro es que no ocurra nada. Va a ocurrir algo siempre. Y en ese momento, ¿quién te va a defender? ¿Quién te va a ayudar? ¿Quién te va a dar sostenibilidad? Entonces, para eso necesitas tus aliados. Y mira, curiosamente, ¿dónde salió la primera crisis del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski? De Palacio Gobierno, de su asesor Moreno, del Ministerio del Sector Salud. De ahí salió, a los 3 meses. No, siempre es así, siempre es así. Entonces, si tú no tienes esa experiencia de cómo ocurren las cosas, no te vacunas con anticipación, que es lo que está pasando. Entonces, el tecnócrata le cuesta. Ahora, esto significa siempre ceder un poco de poder. Pero tú cedes un poco de poder, pero con eso vas a poder avanzar y ser recordado por algo que has logrado hacer. Bueno, la política solo se inventó por algo, solo existe por algo, para que los adversarios no hagan la guerra, no se maten entre ellos y logren pactar, formar acuerdos. Eso es lo que ha faltado en el Perú, ¿no? Entonces, en general, a todo nivel, yo recuerdo ahora, hace algunos días, bueno, uno, por ejemplo, puede estar en desacuerdo que el Congreso quiera censurar o retirar al ministro de Educación, pero no se puede llamar a eso extorsión, ¿no es cierto? Porque los senados, los congresos retiran ministros desde hace 2000 años, desde Roma, desde el Senado romano. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo en que el Congreso quiera vacar o no al presidente, pero eso no puede llamarse sedición. Estos conceptos son los que señalan la imposibilidad de hacer política, porque si hay una ofensiva de un sector, lo correcto es que el otro sector plantea acuerdos, salidas, la negociación. Finalmente es una palabra
muy importante para la política, la negociación en el buen sentido, en el buen término, en el buen concepto que arma gobernabilidad, ¿no? Eso es lo que usted nos está diciendo, pues, Así ¿no? es, así es. Es por eso que los parlamentarios se les llama parlamentarios, viene de hablar. Tú tienes que conversar, tienes que ponerte de acuerdo. La democracia se basa en el hecho de que nadie tiene todo el poder. El poder está distribuido y por lo tanto tú estás obligado a escuchar al otro, en ponerte de acuerdo. Eso toma un poco, por eso toma tiempo. Por eso se dicen, ¿por qué el Congreso no actúa más rápido? Toma tiempo, toma ponerse de acuerdo para que de esa manera todos participen del manejo de este país. Entonces, ese concepto a veces es difícil. El tecnócrata cree, no, yo si a la máquina le echo la gasolina y prendo la llave, ya arrancó, ya no necesito de nadie. No es así. El Perú no es una máquina que uno arranca así, es un país complejo, la sociedad es un ente complejo, hay una cantidad de gente que opina con todo derecho, como dices tú, reclama la presencia de un ministro. A través de hace semanas se quejaba el primer ministro Martos de que los ministros van mucho al Congreso. Oye, es su trabajo, ¿qué te pasa? El ministro tiene que ir al Congreso a rendir cuentas de lo que está haciendo, a escuchar las inquietudes que hay, que los congresistas reciben para que resuelvan las inquietudes de la sociedad. Eso es su trabajo, es parte inherente de la democracia. No te gusta, ándate a un país donde no haya democracia, pero si eres ministro de Estado en una democracia, arregla tu agenda porque vas a ir al Congreso a conversar, a rendir cuentas, porque es tu trabajo. Y eso no significa que el Congreso esté obstruyendo ni nada por el estilo. Ahora, yo quiero preguntarle ahora por el tema de las posibles amenazas al camino republicano, ¿no? Mire, el hecho de que haya una crisis institucional, una crisis política y ahora una crisis económica como nunca había en las últimas 2 décadas, la pobreza, se dice, va a subir al 30% de la población. Sí, no se hacen algunos ajustes, no se hacen algunas reformas. Va a haber recesión en el 2021, como casi por inercia, también se habla del 2022. Incluso se habla de que si estas cosas siguen así, podría haber un 40% de la población en pobreza, imagínense. Entramos con 20% de pobreza en la pandemia. Entonces la pregunta es, ¿cuáles son las potenciales amenazas del populismo de un aventurero? Hemos visto este Congreso, por ejemplo. En este Congreso, los congresistas de Podemos no saben qué es el Banco Central de Reserva. Era algo impensable. No saben qué es el Banco Central de Reserva. Le están pidiendo al señor Velarde que financie los gastos, los huecos del gobierno central, como sucedía en los años 80, como sucede en el régimen chavista. Pero lo exigen, gritan los congresistas de Podemos, ¿no? Entonces, ¿cuál es, digamos, en este escenario, la posibilidad de una amenaza populista, de un aventurero? ¿Cómo ve usted las cosas, señor Cruz? Es muy alta, por supuesto, ¿no? En una situación en la cual hay gente que se va a empobrecer, hay gente que ha perdido a familiares, hay gente que todavía está asustada si puede contagiarse o morir, ante una sociedad así de tensionada, de una sociedad estresada, uno busca soluciones fáciles. Y si por ahí sale un populista que te dice que no, yo en 5 meses te regreso a como estabas hace 3 años o 2 años atrás, la gente dice yo, este es, ¿no? Y lamentablemente tú sabes que una elección no es una decisión racional, es una decisión muy emocional, y puede salir cualquiera. Si el país estuviera avanzando, entonces tú votas por el que encarna ese modelo que está funcionando. Pero ahorita no está funcionando nada. Ni la institucionalidad política, ni el tema económico. Entonces, ¿por qué no cambiamos todo y traemos a alguien que plantee algo absolutamente distinto, que sabemos que es algo, un planteamiento irresponsable, pero para la gente dice, bueno, vaya, caminemos por ese camino? Es muy alta la posibilidad de que surja una opción populista y radical. No es algo que... Mira, esto es muy parecido al año 2000, al año 1900, cuando salió, los 90, cuando salió Fujimori.
En esa época también teníamos una elección en medio de una situación que era de crisis. Y la gente dijo, mira, 2 semanas antes, en vez de este afamado escritor intelectual, prefiero este chinito que maneja tractor, Y ¿no? se eligió por la izquierda, se eligió por la izquierda, por el Así es. programa antiajuste, por la visión populista. Por eso ganó Fujimori. Así es. Es verdad que cuando fue presidente no hizo lo que representaba, felizmente, pero Claro, hizo el ajuste y toda la transformación. hizo lo que había que hacer, pero en materia económica, ya después cómo se deterioró políticamente es otra cosa. Pero algo así, es una situación más o menos así. Ah, bueno, y digamos, si yo le preguntara, señor Bruce, a ver, ya digamos, ¿qué es lo que tenemos que hacer para salir de este atolladero? Yo le menciono algunos temas, ¿no? Por ejemplo, que se han podido recoger en una serie de diálogos, de conversaciones que ha habido en este programa, ¿no? Por ejemplo, el señor Domingo García de la UNDE ha propuesto que para reorganizar la institucionalidad en el Perú, el próximo Congreso, en diálogo con el Ejecutivo, debería nombrar una comisión de constitucionalistas. Ya no le vamos a poner nombres porque ya los apellidos han sido desgastados, ¿no? Una comisión de constitucionalistas que en el plazo de un año, en base a una serie de discusiones, de debates, de seminarios, de foros, en frío, lo llama el constitucionalista Domingo García de la UNDE, formule una propuesta al país de reforma, de las reformas constitucionales. Ni siquiera podemos elegir a congresistas de calidad. No hay la reelección congresal. No hay la... Ahora, ¿cuánta falta hace Jorge del Castillo, Carlos Bruce, Juan Cheput o todos los congresistas que conocíamos en el Congreso, que probablemente nos despertaban rechazos por algunas campañas, por algunas críticas, pero ¿cuánta falta hacen ahora? No podemos elegir congresistas. Entonces, esa era una de las propuestas que proponía el señor Domingo García de la UNDE. Y la otra propuesta que se ha formulado es que va a ser inevitable un nuevo ajuste, porque tenemos 10% de déficit, ¿no es cierto? Y vamos a tener que decir que Dios nos ayude nuevamente. Más o menos esas son las dos grandes ideas. ¿Qué piensa usted? ¿Cómo salimos de esto? ¿Qué tenemos que hacer, señor Bruce? Y efectivamente hay que pensar hacer cosas que antes eran impensables. Por ejemplo, se me ocurre, yo antes no me parecía bien, pero ahora me gusta más la propuesta de que los congresistas se elijan en segunda vuelta, ¿no? De tal manera que le aseguremos más gobernabilidad a alguno de los dos que salga elegido. Eso tiene su inconveniente de que las minorías quedan fuera, ¿no? Porque ya nadie va a votar por el que no está en la balota, pero es que la gobernabilidad está primero. Y como yo veo que va a ocurrir, y lo hemos explicado, vamos a tener demasiadas bancadas fragmentadas. El modelo electoral e institucional político peruano está, primero, mal concebido. La Comisión Tuesta hizo cosas buenas, pero también cosas que no tienen sentido. O sea, está muy bien, tú quieres eliminar el voto preferencial, perfecto, eso fortalece a los partidos, ok. Pero entonces, ¿por qué después los debilitas si sometes a sus candidatos a elección de gente de afuera en las primarias? Deja que el partido exhiba su lista como el partido la está constituyendo. La oferta electoral de un partido son dos cosas, sus ideas y su gente. Esa es tu oferta electoral. Pero sí, mis ideas, ok, pon tus ideas, pero mi gente, no, tu gente lo va a poner yo. Yo voy a decidir quiénes van a ir. Eso debilita a los partidos. Entonces, fortalece los partidos con la derecha, pero lo debilita con la izquierda. No tiene sentido. Primarias para los candidatos presidenciales me parece muy bien. De 14 candidatos, pasarán la valla, pues, 5, 4, perfecto. Eso estoy totalmente de acuerdo. Entonces, se ha hecho un monstruo ahí donde tiene cosas buenas, tiene cosas malas, y no se ha pensado en su totalidad. El problema que tenemos es en medio de esta crisis ahora, ¿cómo diablos sometemos a votación las reformas? Porque pasa por lo que ha ocurrido.
sale un Frankenstein. Te aprueban el brazo derecho, pero no te aprueban el izquierdo. Entonces sale un monstruo. Por eso el constitucionalista Domingo García de la UNDE propone esta idea de hacer las cosas en frío, darse un año, un plazo de un año, ¿no es cierto? Porque esta idea de reformas constitucionales en caliente, con mayorías circunstanciales, nunca produce nada bueno, ¿no? Sí. Es general la imposición de una mayoría sobre una minoría, ¿no? Y además está bien porque estamos hablando de que lo hagamos el próximo año, después de las elecciones. No hay una presión electoral encima, entonces con cabeza más fría se pueden pensar esas reformas. Me parece extraordinario. Ahora, el otro tema, estamos obligados a hacer un ajuste. Qué difícil es para un político decir que hay que hacer un ajuste y decir nuevamente que Dios nos ayude, pero 10% de déficit, 40% de deuda del PBI, los políticos van a tener que comenzar a hablar de estas cosas. Mira, en materia económica hay, digamos, aquí el dicho de mal de muchos, consuelo de tontos no se aplica. El problema, digamos, felizmente, el problema económico no es exclusivamente del Perú, ¿no? Cuando Perú ha tenido sus crisis, era complicadísimo porque Perú estaba hasta las patas, pero el resto de países de la región, algunos avanzando, ¿no? Era una crisis general por nosotros, por ejemplo, la crisis económica del gobierno de García, ¿no? Por dar un ejemplo. Entonces ahí sí, tú tenías que hacer tu ajuste, un ajuste terrible, porque los organismos internacionales te decían, mira, ¿tú quieres mi ayuda? Ajustate el cinturón, si no, no te ayudo. La situación actual es distinta, Víctor Andrés. Todos los países están complicados, unos más que otros. Yo en materia económica no soy tan pesimista. Es verdad que nos hemos fumado la mayoría de nuestras reservas del fondo de contingencia, pero no nos hemos endeudado todavía. O sea, nuestra capacidad de endeudamiento está limpia y eso es un colchón que tenemos hacia adelante. A diferencia de otros países que no tenían el fondo de estabilización fiscal y que por lo tanto han tenido que de frente endeudarse. Entonces, ahí estamos en un poquito mejor posición que otros países. Y yo creo que va a tener que haber un acuerdo internacional para ver cómo aquí se arregla esta pobreza en la que ha caído el mundo. Es verdad que el Perú está entre los países más recesados del mundo, ¿no? La recesión ha sido, el pare de la economía ha sido la más fuerte y que además no sirvió para contener la epidemia porque somos de los más contagiados. Pero en el contexto mundial alguna solución tiene que presentarse porque todos estamos en el mismo barco. Ahora, pero digamos, los economistas están hablando de que nuestro endeudamiento programado es 3.000 millones de dólares externos y 9.000 millones de dólares internos. Se habla de 12.000 millones de dólares en endeudamiento. Y esto nos dispararía la deuda pública, o ya está disparando, a más del 35, 38, 39%. Claro. No, esta situación económica, tú ves las cifras macroeconómicas del Perú hoy y las que se proyectan, las reales, no las oficiales, para el próximo año, nos ha caído una bomba atómica, varias bombas atómicas encima. Es increíble que un país haya cambiado sus cifras de la manera tan rápida como han cambiado las nuestras. Eso es indudable, Víctor Andrés. Estamos muy complicados. La verdad es que, claro, lo que usted señala de que la magnitud de la crisis no es comparable a los 90, eso es verdad, ¿no? Pero, digamos, es necesario ser un poco, ¿cómo se dice?, dramáticos para evitar, pues, que los congresistas, el Ejecutivo, crean que puedan seguir en esta fiesta de gasto, ampliando el déficit fiscal, haciendo crecer la deuda pública cuando están hipotecando a las nuevas generaciones, ¿no? Un tema final, señor Bruce. Yo quería plantearle un tema final. Usted va a seguir haciendo política. Usted va a continuar haciendo política. Es decir, a pesar de todas las circunstancias que han sucedido en el Perú. No, ya cuando uno está metido en esto, siempre te queda el bicho adentro. Yo he estado 4 veces
como ministro de Estado en el Ejecutivo, en 4 oportunidades distintas, bajo 3 presidentes distintos, y he estado 3 periodos en el Congreso. Hay un ámbito en que yo no he participado hasta ahora y que me llama mucho la atención, que es el ámbito municipal. Así que Sí, veo con mucho interés el proceso municipal y creo que con la experiencia que tengo haría un buen papel dirigiendo alguna ciudad del Perú. bueno, qué interesante. Bueno, pues en cualquier caso, pues la política es juventud, pero también son los senadores, pues, ¿no? O sea, la política, la buena política es la que combina la tradición a los hombres de experiencia que tienen la sabiduría, la virtud. Por eso yo le mencionaba cómo se extraña, pues, cómo se extraña los choques entre de un Jorge el Castillo, un Juan Cheput, un Carlos Cruz, o incluso de la propia gente de izquierda, ¿no? Y uno mira esos choques, esos encuentros con este Congreso, en la que a veces no se sabe qué función tiene el BCR. ¿No? Entonces, produce una sensación de drama, de tragedia, ¿no? Bien, señor Carlos Cruz, infinitamente agradecido por esta conversación, por este diálogo y que sea el inicio de una serie de conversaciones que tengamos en este portal. Muchas gracias. Como no, encantado y gracias por la oportunidad. Muy bien. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. Regresamos en la siguiente edición.